los temas del día, bueno, acá nos ponemos serios, tiene que ver, por supuesto, por un lado, con las cifras de la pobreza, 52.9, una cifra realmente escandalosa, una cifra que tiene que ver con el primer semestre de este año, que el único dato no negativo que deja es que el primer trimestre fue peor que el segundo, es decir, que la baja de la inflación está favoreciendo, entre muchísimas comillas, al número, porque todavía estamos en valores realmente históricos, y cuando uno traduce este 52.9% de pobreza en números, ya es un número, es un porcentaje, pero cuando le pone cantidad de argentinos, lo cierto es que solamente en materia de indigentes tenemos 18.1% de la Argentina. Esto representa a casi 25 millones de pobres. La indigencia fue 18.1 en la Argentina, hay casi 25 millones de pobres. Y otro dato es que en menores de 14 años llegó al 66.1%, son 7.3 millones de chicos. Realmente es un número doloroso. Uno tiende a pensar que como está la pobreza medida por ingresos, en la medida en que la inflación ceda, bueno, irá, no digo cediendo, pero por lo menos estacionándose el número, pero es un número realmente escandaloso. Y después ya uno no quiere ni entrar en la discusión de la culpa es de quién, ¿no? Por supuesto que esto no arrancó hoy, por supuesto que venimos de décadas de atraso, de postergación, de marginación, de exclusión y de políticas que nos llevaron a donde estamos plantados, pero eso es tan cierto como que hoy hay una administración que se tiene que hacer cargo de estas cifras, que una de las soluciones es bajar la inflación, pero que evidentemente esa es condición necesaria, pero no suficiente. Y hoy decía algo Plager que me pareció súper interesante, que es que encima está medida por ingresos la pobreza. Entonces, en la medida en que se da la inflación, el número un poquito irá cediendo, pero si uno piensa en la idea de pobreza estructural, que es la gente que está excluida del sistema y que vive en condiciones, vamos a decir, de extrema precariedad, seguramente hay también una cifra oculta. Y eso es el arrastre de décadas y décadas de malas políticas, de atrasos, de postergaciones, de desinversión en infraestructura, porque estamos hablando de calles que no están en condiciones, de sistemas cloacales que no llegan, de tendidos de agua potable. Entonces estamos hablando de un cuadro de situación todavía peor, un número realmente muy, muy, muy doloroso, muy, muy triste. Y bueno, en este contexto también me parece que en términos de oportunidad, justo, ¿estás por ahí, Horacio? No sé si... Sí, estoy acá. Estoy acá. No, pienso que en este contexto justo se dio la grabación de la entrevista del presidente Milei con Susana Jiménez, trascendió la foto de Susana con Karina Milei, con el perrito, después salieron al balcón también en un momento, Susana y el presidente, y bueno, de hecho el vocero presidencial Manuel Adorni estaba invitado al programa de Trebuch y escuché que Trebuch decía al aire que avisaba que no podía llegar al programa a hablar del tema de la pobreza, que era el tema convocante, porque estaba en la grabación de la entrevista con Susana. Entonces se dan estas postales de dos argentinas disociadas. Por supuesto no estoy diciendo que una tenga la culpa de la otra. Lo que digo es que cuando uno ve las dos fotos, bueno, la verdad es que es doloroso. El número de la pobreza es doloroso. Sí. A mí, mira, evidentemente es doloroso este número. Yo creo que es bueno siempre aclarar y poner en evidencia que aquellas personas que toleraron que la pobreza llegara al 50% y que hicieron mucho para que siguiera creciendo estos meses, son los que ahora se preguntan cómo puede ser que haya subido de 51 a 54. Milei no puso la pobreza en 50 puntos. Milei lo que está haciendo ahora es intentar contener una nave que venía con muchísimo envión, que de eso se trata la economía y que de eso se trata la pobreza, pero a mí la verdad me saca un poco ver la hipocresía de aquellos que llevaron la situación a la pobreza al 50%, preocupados ahora porque subió un poco. Digamos, ellos la pusieron en 50% y ellos dejaron todo minado como para que la pobreza siguiera siendo una dificultad. Entonces lo miran ahora a Milei como diciendo, maestro, ¿cómo puede ser que no esté frenando la pobreza? Los mismos que la generaron y los mismos que invirtieron mucho esfuerzo en dejar a la gran mayoría de la población
pobre, digamos. Es evidente que estamos en una situación Bueno, muy complicada, es que pero sobre todo... la No, hipocresía de decir, por eso no, campeón, ni me dale. meto me parece que es pisar el palito, contestar Ujú. argumentos del tipo, la culpa es de, porque, viste, es obvio, es casi una verdad de perogrullo que esto lleva un arrastre de décadas, ¿no? Y que Claro, son sucesivas crisis, está claro. Y también que los primeros 3 meses de esta administración vienen con el rezago de la hiperinflación que dejó plantada la administración Fernández pero Fernández Massa. claro, De hecho, el número del obvio, 25% de inflación de diciembre viene de ahí y el 20 de enero viene de ahí y cada punto de claro, inflación tiene el espejo perfecto en el aumento en la cantidad de pobres. Por eso digo que exactamente. el único dato, entre muchas comillas, positivo es que el primer trimestre fue peor que el segundo trimestre, ¿no? No, Porque en la por medida en que supuesto, ¿y cede la sabes? inflación, el Claro, salario no va recuperando, va empatando el poder adquisitivo más allá de todos los puntos que ya perdió. Y hablamos del salario formal. exactamente. Hay que hacer todas las salvedades, porque uno no Claro, es claro. necio y ve todo. Obviamente, bajar la inflación es el único camino posible para combatir la pobreza. Lo que digo es que es necesario, pero no es suficiente. Porque en el No, mientras claro. tanto hay Y 66% de pibes que son pobres. mira, ¿sabes qué? Hay otra cosa bastante distinta, ¿no? Que es, acá hay un gobierno que reconoce a la pobreza, acá hay un gobierno que mide a la pobreza y que está reconociendo que es una situación compleja. Podría no medirla, podría decir que está estigmatizando a los pobres, podría decir no es pobreza, es sensación de pobreza, que fue lo que hicieron los que ahora critican a la pobreza. Entonces, yo lo que espero es que haya un reconocimiento y que haya una autocrítica y que haya alguien que diga, y la verdad que no está bueno la pobreza, nosotros contribuimos mucho a que esto esté sucediendo y por lo menos este tipo está poniendo la cara y está dando batalla, cosa que muchos no hicieron o miraron para otro lado. Sí, igual mi humilde opinión es que mientras discutimos quiénes son los responsables, la realidad nos cachetea sin anestesia en la cara. Yo creo que hay que Sí. concentrarse en solucionar los problemas y después Ah, sí. el relato, ¿viste? El relato que siga su curso, porque lo que vos Ujú. describís, Horacio, es relato. Y el que lo quiera creer lo va a creer y se va a adherir a él cual Claro, dogma, y el que prefiera ver los datos y prefiera ver la situación con objetividad y con perspectiva histórica y con cronología en materia de resultados de política económica, lo va a hacer. Yo soy fan de los datos, a mí no me gustan los obvio, relatos. Entonces, obvio. me parece que se trata de un cuadro de situación que es clarísimo, que está Ujú. heredado y que viene de arrastre, pero que hoy requiere de respuestas urgentes. Y una de las patas vinculadas a esta situación de pobreza, de indigencia, una pata directa es el trabajo. Y ustedes saben Ujú. que ha habido novedades en las últimas horas porque el gobierno reglamentó la reforma laboral. Entonces, bueno, hay cierta expectativa en que la flexibilización de las condiciones de contratación, de indemnización, las multas, bueno, el tema del posicionamiento frente a los bloqueos sindicales pueda traer mejores condiciones para la generación de trabajo genuino. Bueno, el Claro. trabajo es la única vía para salir de la pobreza y de la indigencia. No hay otra, no hay otro camino posible. Por eso estamos en comunicación con Ricardo Carpena, que es periodista de Infobae, especialista en temas sindicales y autor de un librazo que es El Intocable, la historia secreta de Lorenzo Miguel. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por acordarte del libro, que casi es un incunable. Sí, no, lo tengo en casa, por eso me acuerdo. Si Bueno, no, muchas gracias. si no, no me acordaría, pero no sé si todavía están las librerías, pero si lo enganchan, la verdad que está bueno Está porque agotado, está agotado, su libro que salió en el año lo 24, tenés que pero bueno. reeditar. Porque además de ser la pintura de Lorenzo Miguel, es la pintura de una época, ¿no? Y de un modelo sindical también. Que sigue vigente, ¿eh? En realidad, el Sí. modelo sindical, donde tuvo su apogeo Lorenzo Miguel, tiene vigencia hoy, así que no cambió tanto. Totalmente, totalmente. Bueno, hoy el tema que nos trae a esta charla es la reglamentación de la reforma laboral y si te parece hacemos como un repaso de algunas cuestiones clave, ¿no? En materia de indemnizaciones existe la chance de una suerte de fondo de cese más parecido a lo que es lo que ocurre en el gremio de la construcción y todo esto, bueno, acordado, entiendo, dentro del convenio colectivo de trabajo.
¿Cómo la ves y en qué medida va a favorecer que el empresario no dude 100 veces antes de tomar un empleado nuevo pensando en cuánto le va a costar despedirlo? Claro, exacto. Mira, el tema del fondo de cese que está incluido en la reforma laboral es, diría, el corazón del proyecto o del plan laboral del gobierno, ¿no? Es una apuesta muy fuerte, en particular de Javier Milei. Acordémonos que Milei en septiembre del año pasado todavía no había ganado el balotaje y se encontró en secreto con Gerardo Martínez, Sí, me el acuerdo. líder de la UOCRA, y uno de los temas que trascendió por lo menos era que lo que estuvieron hablando era justamente sobre el fondo de cese laboral que rige en la industria de la construcción, y qué es lo que en definitiva rescata Milei en su reforma laboral que quedó sancionada en la ley bases. Esto básicamente lo que hace, como dijiste vos, es permitir que haya una alternativa al sistema vigente que está establecido por la ley de contrato de trabajo, que va a ser, que puede ser diseñada, digamos, por empresarios y sindicalistas en los convenios colectivos de trabajo. O sea, la idea es que puedan, Sí. si están dispuestos, si hay voluntad de las dos partes, sustituir la indemnización que está prevista en la ley actual por un fondo, un sistema de cese laboral. En realidad, esto es, como lo destaca mucho, lo destacó mucho el ministro de las Regulaciones, Sturzenegger, permite amplia libertad a las partes para que lo diseñen a su modo, inclusive la posibilidad es que también, si algún trabajador entiende que esto que se acordó en las cúpulas, digamos, no le conviene, renuncie a este sistema y siga con la legislación vigente. Ah, perfecto. Esto es decisión voluntaria, optativa, y también permite que los propios empresarios, si alguna empresa que no está de acuerdo, también, digamos, sea parte de este sistema y quede comprendida en la ley actual. Bien, entonces, de todas formas, esto obviamente es una apuesta de la más fuerte que sí, me parece que tiene la ley bases en materia laboral, porque toca obviamente un tema muy sensible como es el tema de las indemnizaciones, lo flexibiliza, inclusive tampoco es una cosa muy polémica, pero incluso existe la posibilidad de que hasta los propios trabajadores de alguna forma participen, financien con algún porcentaje su propia indemnización, que es un concepto muy polémico también. Entiendo. Pero Eso, creo que de todas eso es formas, optativo en su también. conjunto, perdón. No, te preguntaba si la idea de financiar tu propia indemnización es algo optativo, sería como una suerte de seguro de retiro o algo similar. Exactamente, sí, siempre se mantiene dentro de los márgenes de lo que es optativo y voluntario. Esto entiendo que, por lo menos por lo que dicen tanto Sturzenegger como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, esto requiere de un consentimiento explícito por parte del trabajador, es decir, claro, antes de que esto rija en alguna actividad, va a tener que tener un consentimiento por escrito, la firma del trabajador, para que pueda estar comprendido dentro de este nuevo sistema. Perfecto. Otro tema, en realidad dos que están asociados, ¿no? Por un lado, el blanqueo de empleados no registrados o subregistrados, y esto vinculado a la simplificación del registro laboral, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda, si querés. Hay incentivos para blanquear y condonación de multas y esto para las empresas que tenían empleados en negro, y también ahora es más sencillo, o va a ser más sencillo registrarlos. Exactamente. Esto apunta básicamente a tratar de resolver un dilema que no es nuevo en la Argentina, que es el gran problema del trabajo negro, el trabajo no registrado. Ahí se calcula un 50% de trabajadores no registrados, con todos los perjuicios que esto acarrea para la economía e incluso para los propios trabajadores, ¿no? Entonces lo que hace este artículo de la ley bases, el artículo 76, es poner un blanqueo para los empleados que están o no registrados o mal registrados por parte de las empresas. Y a las empresas que están dentro de estas características les permite condonar las deudas que tienen por aportes y contribuciones. Perfecto. Entonces esto lo que apunta, por supuesto, es a facilitarle a las empresas la posibilidad de blanquear a sus trabajadores, cosa que obviamente va a redundar
si esto fuera así, en una incremento de la recaudación de las contribuciones. Sí, claro. Y establece incluso una condonación de las deudas de acuerdo con el tamaño de la empresa, que esto es lo que está regulado ahora en la reglamentación de la reforma laboral, ¿no? Al mismo tiempo se simplifica, como decías vos, el registro laboral, el registro de los trabajadores, justamente para tratar de fortalecer la formalidad laboral. Daba un dato Sturzenegger que me pareció muy interesante, que hasta este momento se requerían los requisitos para registrar a un trabajador, tiene que ver con 22 datos que se exigían a las empresas, y ahora esto pasó a ser de solamente 7 datos que se piden para registrar a un trabajador. Que parece un detalle mínimo, pero tiene que ver también con otra forma de tratar de incentivar el blanqueo y el registro de los trabajadores, ¿no? Hay muchos temas más en esta reglamentación de la reforma, pero voy a uno que de tanto en tanto es noticia en portales, en diarios, en noticieros, que es el de los bloqueos sindicales y bueno, en su momento se quiso punir de alguna manera, que sea causal de despido con justa causa, que sea una justa causa de despido. ¿En qué quedó el tema de los bloqueos sindicales? ¿Qué se pudo negociar? Porque había mucha oposición sindical a que se pueda despedir con causa a partir de esto. Exactamente. Yo diría que el tema del artículo sobre los bloqueos de la ley bases fue el artículo que más trabajo le demandó al gobierno en su negociación, porque el gobierno, para reglamentar la reforma laboral, se tomó muchas semanas de negociaciones con la CGT y con los empresarios. Y el punto de los bloqueos, el artículo 94, que es sobre los bloqueos, fue el que más problemas les trajo, a tal punto que hubo una interna dentro del gobierno, que yo conté una nota en Infobae, porque estaba Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, tratando de que en realidad lo que se plasmara en el decreto reflejara la postura de la CGT, y había otra ala del gobierno, la legadura, digamos, en la legadura, donde por supuesto el principal exponente es Sturzenegger, que trataban de evitar justamente que se ablandara, se atenuara ese famoso artículo. Concretamente lo que hace este artículo es calificar como grave injuria laboral la participación en los bloqueos o toma de establecimientos. Esto es un tema que ha popularizado y adoptado como su modalidad preferida de protesta el sindicato camionero, pero se ha extendido también a otros sindicatos y realmente ha provocado, desde hace años, viene provocando muchos trastornos a las empresas. Sí, incluso esto lo que hace es establecer justamente hay causas penales. Laboral, lo que establece es que permite que los trabajadores que participan de estas protestas puedan ser despedidos con causa. Con causa. Te pregunto dos temas breves. Por un lado, los sindicatos, los sindicatos del transporte impulsan un paro nacional de 24 horas para el 17 de octubre. Te pregunto si esto lo ves con posibilidades de concreción, porque cuando hay un anuncio medio a futuro uno siempre piensa que se está apostando una negociación en el medio. Y por otro lado, los gremios docentes rechazaron el aumento del gobierno y ratificaron la marcha ante el inminente veto del presidente Milei de lo que es la ley de presupuesto universitario. ¿Cómo ves estos dos frentes, el transporte y la educación pública? En realidad los veo complicados, los dos frentes, pero es cierto que hay un componente nuevo que se agregó ahora hace poquito, que yo también escribí para Infobae, que tiene que ver con una reunión que se pactó para el lunes próximo entre Guillermo Francos y la CGT. Entonces, en realidad, es cierto que hay, por parte de los sindicatos del transporte, hay una actitud muy beligerante. Se han puesto de acuerdo 7 sindicatos importantes, camioneros, los muchachos de la fraternidad, la UTA, los sindicatos aeronáuticos, y han armado un nuevo agrupamiento justamente para endurecerse frente al gobierno. Ahora, es cierto también que hay un sector de la CGT, el sector dialoguista, que está negociando con el gobierno en forma reservada y está logrando algunas conquistas, entre comillas, que para la corporación sindical son importantes, ¿no? Por supuesto, una tiene que ver con esta reglamentación de la reforma laboral
donde han tomado en cuenta, el gobierno tomó en cuenta algunas observaciones de la CGT. Sí, sí. Otra, tampoco se puede descuidar el dato, que es importantísimo. El gobierno frenó en la Cámara de Diputados el avance de un proyecto de democracia sindical que afectaba obviamente los intereses del poder sindical, claro. Y esto estaba impulsado por el radicalismo, el PRO, la coalición cívica. De hecho, la Libertad Avanza quedó del lado del kirchnerismo. Claro, en realidad lo que pasó fue que la CGT le pidió a Guillermo Franco que este proyecto no avanzara porque la idea de estos opositores era que ya se emitiera dictamen, y en realidad lo que hizo el gobierno fue ordenarle a sus legisladores, a sus diputados, que son 5, en la Comisión de Legislación del Trabajo, que no avalaran con su firma este dictamen, con lo cual quedó frenado. Entonces, este es otro gesto del gobierno hacia el poder sindical, hacia la CGT, que tiene que ver con todo este contexto, donde por un lado, la CGT parece que tuviera, el sindicalismo parece que tuviera una doble cara en este momento, ¿no? Por un lado hay los sindicatos del transporte, que pusieron un paro para el 7 de octubre, los sindicatos universitarios y todo el sector educativo y docente está en conflicto, muchos gremios del Estado también, por supuesto, con las reformas que hay en el Estado, los despidos, y sin embargo la CGT está en plena tregua con el gobierno y logrando algunos puntos que son importantes para la consolidación, digamos, del modelo sindical del que hablábamos antes, cuyo gran inspirador y exponente fue Lorenzo Miguel. Mira, volvemos al inicio de la charla, Ricardo. Hay que estar muy atentos a lo que pasa el lunes, porque en realidad una de las ideas centrales que tiene el sector dialoguista de la CGT es poner sobre la mesa de Guillermo Franco también estos conflictos sectoriales, el transporte, la educación, el tema universitario, para ver si puede de alguna forma avanzar en alguna serie de medidas que alivien estos sectores y permita también establecer una tregua en estos conflictos sectoriales. Entiendo, perfecto. Ricardo, gracias por la comunicación. Nos has aclarado un montón de dudas sobre qué significa la reglamentación de la reforma laboral y bueno, atentos al lunes entonces a esta reunión de la CGT con Guillermo Francos y veremos qué posición prima, ¿no? Si la de los gremios del transporte y los vinculados a la educación pública o la de la CGT dialoguista. Vamos a ver, porque de eso depende la paz social o la no tanta paz, ¿no? De eso depende cómo nos encontraremos o con qué calle nos encontraremos. Exactamente. Bueno, gracias a vos, Marina. Por favor, te mando un beso enorme. Era Ricardo Cárpena, periodista de Infobae, especialista en temas sindicales, por el aire del Observador 107.9. Lo urgente, lo importante, lo que hay que